Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. 20 de agosto de 1914. Prusia Oriental. 3 de la tarde. Un hombre gordo, de 66 años, con el uniforme del Imperio Alemán lleno de condecoraciones que ya no significan nada, sostiene un teléfono con la mano y dice 4 palabras que van a destruirlo. Hay que retroceder al Vístula. Al otro lado de la línea hay silencio. Luego una voz fría. Luego el clic del teléfono al colgar. Ese hombre es el general Maximilian von Prittwitz, comandante en jefe del 8º Ejército Alemán. 150.000 soldados bajo su mando. Y acaba de decir la única verdad que nadie en el Imperio Alemán quería escuchar. Lo que no sabe todavía es que en las próximas horas va a ser destituido por teléfono. Que van a mandar a un general retirado a reemplazarlo. Que ese general va a ejecutar exactamente el plan que los propios oficiales de Prittwitz ya tenían diseñado. Que ese plan va a ganar la victoria más grande de Alemania en toda la guerra. Y que ese general reemplazante, ese hombre que llegó después de que el trabajo difícil estaba hecho, se va a convertir en el héroe más venerado del imperio. Y que 20 años después, ese mismo héroe va a poner a Adolf Hitler en el poder. Todo empieza con una llamada telefónica, con un hombre que dijo la verdad, y con un sistema que lo castigó por ello. Esta es la historia de Maximilian von Prittwitz, la historia que Alemania enterró durante 100 años. Si eres de los que creen que la historia real es más brutal que cualquier película, suscríbete ahora mismo. Cada semana traemos exactamente este tipo de historias. Las que los libros de texto omitieron. Las que el poder prefiere que no sepas. Para entender lo que Prittwitz vio en ese mapa en agosto de 1914, hay que entender qué era Prusia Oriental y por qué importaba tanto. Prusia Oriental era el corazón histórico del Imperio Alemán. La tierra de los Junkers, la aristocracia militar prusiana que durante 2 siglos había dado al ejército sus generales, sus tradiciones, su carácter. Las familias que llevaban siglos enterrando a sus muertos en esa tierra. Cuando en agosto de 1914 el imperio entró en guerra, nadie en Berlín contemplaba que los rusos pudieran poner un pie allí. Era impensable. Era una ofensa que el sistema entero estaba programado para rechazar antes de admitirla. Y el hombre encargado de defender esa tierra era Prittwitz. Maximilian von Prittwitz y Gaffron no era el tipo de general que aparece en los cuadros de los museos. No tenía la mandíbula cuadrada ni la mirada de acero de los héroes de guerra. Era corpulento, tenía 66 años, y sus subordinados lo llamaban a sus espaldas con un apodo que en alemán sonaba a insulto y que hacía referencia a su peso. No era querido, no era carismático, pero había pasado décadas en el ejército prusiano y sabía hacer algo que resultó ser más valioso que el carisma. Sabía leer un mapa con honestidad. Y lo que el mapa le decía en los primeros días de agosto de 1914 era algo que le revolvía el estómago. El plan de guerra alemán, el plan Schlieffen, había sido construido sobre una premisa. Rusia tardaría semanas en movilizar sus ejércitos. El ritmo de los trenes rusos, la burocracia zarista, las enormes distancias del imperio. Todo eso significaba que Alemania tendría tiempo de aplastar a Francia en el oeste y luego girar con toda su fuerza hacia el este. Era una apuesta calculada. Una apuesta que todo el Estado Mayor había aceptado como verdad. El problema es que los rusos no leyeron el plan. El zar Nicolás II, bajo presión de su aliado francés, ordenó una movilización anticipada. Y los ejércitos rusos avanzaron hacia Prusia Oriental mucho más rápido de lo que nadie en Berlín había considerado posible. Prittwitz estaba frente a 2 ejércitos. El primero era el ejército del Niemen, comandado por el general Rennenkampf. Avanzaba desde el noreste con más de 200.000 hombres. El segundo era el ejército de Narev, comandado por el general Samsonov. Venía desde el sur con otros 150.000. El plan ruso era sencillo y brutal. Rennenkampf fijaría al 8º ejército alemán por el norte,
Samsonov lo rodearía por el sur. Los dos ejércitos se encontrarían en el centro, y 150.000 soldados alemanes quedarían atrapados como animales en una trampa. Prittwitz tenía un solo ejército frente a ese movimiento de pinza. Un solo ejército para dos amenazas que avanzaban en direcciones diferentes. El 17 de agosto intentó la jugada correcta. Atacar primero al enemigo más cercano antes de que el segundo cerrara la tenaza. En el norte y en el centro, los alemanes empujaron con fuerza y Rennenkampf retrocedió en varios puntos. Pero el general Mackensen, en el ala derecha, lanzó su cuerpo directamente contra la posición más sólida del enemigo sin coordinación. Sus hombres chocaron contra una defensa preparada y rebotaron. En cuestión de horas, el ala derecha alemana estaba derrumbándose. Prittwitz recibió el informe. Lo procesó. Y entonces llegó el segundo informe. El peor. Samsonov, el ejército del sur, no esperaba. Avanzaba más rápido de lo previsto. Sus columnas ya estaban girando hacia el oeste, cortando hacia las líneas de retirada alemanas. Si Prittwitz seguía pegado a Rennenkampf en el norte, Samsonov cerraría la trampa por detrás y no habría ninguna salida. Las matemáticas eran brutales. Seguir hacia adelante podía significar el cerco y la destrucción de 150.000 hombres. Retroceder significaba ceder Prusia Oriental. Prittwitz eligió retroceder. Tomó el teléfono. Llamó al general Moltke en Coblenza y dijo lo que ya sabemos. Hay que retroceder al Vístula. Hay que detenerse aquí un momento para entender exactamente lo que significaban esas palabras. El río Vístula quedaba 150 kilómetros al oeste. Retroceder hasta allí significaba entregar a los rusos toda Prusia Oriental, las ciudades, los campos, las haciendas de las familias Junkers que habían dado al ejército alemán sus generales durante 2 siglos. Significaba que el zar Nicolás II podría pararse frente a un mapa y decirle al mundo que sus ejércitos habían barrido el corazón histórico del enemigo. Desde Berlín, desde el cuartel general supremo donde Moltke estaba coordinando la campaña en el frente occidental, aquello no sonaba como una valoración táctica. Sonaba como pánico. Sonaba como cobardía. Lo que Moltke no quiso considerar, o no pudo considerar, era la posibilidad de que Prittwitz tuviera razón. Tenía razón. Con la información que tenía en ese momento, en esas horas, después del derrumbe del ala derecha y con los informes de Samsonov avanzando, la decisión de Prittwitz era la decisión que cualquier comandante razonable habría tomado. Era la decisión que protegía a sus 150.000 hombres de la destrucción total. Pero en el Imperio Alemán de agosto de 1914, la razón no era suficiente para salvar a un general que pronunciaba la palabra retirada. Hay algo en la historia de Prittwitz que no aparece en casi ningún libro. Algo que hace todo esto todavía más oscuro. Después de colgar el teléfono con Moltke, Prittwitz siguió trabajando. Y en las horas siguientes recibió información nueva. Su jefe de inteligencia le trajo algo extraordinario. Los rusos estaban transmitiendo sus mensajes de radio sin cifrar, sin código, en texto abierto. Cualquiera con una antena podía leerlos. Y lo que decían esos mensajes cambiaba todo. Rennenkampf, el ejército del norte que supuestamente debía aplastar a los alemanes por un lado, se había detenido. Después de la batalla de Gumbinnen, en lugar de perseguir a los alemanes en retirada y cerrar el cerco, Rennenkampf había ordenado a sus tropas consolidar posiciones. Estaba esperando. No avanzaba. Prittwitz lo entendió inmediatamente. Si Rennenkampf no avanzaba, la trampa no podía cerrarse. Había tiempo. Había una ventana. Y si el octavo ejército concentraba todas sus fuerzas contra Samsonov en el sur, dejando el norte prácticamente sin defensa, podía destruir a Samsonov antes de que Rennenkampf reaccionara. Era arriesgado. Era enorme. Pero era posible. Prittwitz tomó el teléfono otra vez. Llamó de nuevo al cuartel general. Intentó explicar que la situación había cambiado, que había nueva información, que la retirada al Vístula ya no era necesaria, que había una oportunidad.
No le dejaron hablar. La orden de destitución ya estaba firmada. El Kaiser Guillermo II, informado por Moltke de que el comandante del octavo ejército había pedido abandonar Prusia Oriental, había firmado el relevo con efecto inmediato. Ningún informe posterior, ninguna nueva información, ninguna llamada de seguimiento iba a cambiar eso. Prittwitz había pronunciado las palabras equivocadas en el momento equivocado. Y en el sistema del Imperio Alemán, una vez que el Kaiser firmaba, el asunto estaba cerrado. El reemplazo tardó menos de un día en ser nombrado. Era un general que llevaba 2 años retirado. Un hombre de 67 años que estaba sentado en su casa en Hannover el 22 de agosto de 1914, cuando sonó el teléfono y una voz al otro lado le dijo que el Kaiser lo necesitaba. Se llamaba Paul von Hindenburg. No había dirigido una operación en años. No conocía el terreno de Prusia Oriental. No había estudiado los ejércitos rusos, ni las interceptaciones de radio, ni los movimientos de Samsonov, ni de Rennenkampf. Junto a Hindenburg enviaron a Erich Ludendorff. Acababa de tomar por asalto la fortaleza belga de Lieja, y en el cuartel general lo consideraban la mente operativa más aguda del ejército. Hindenburg y Ludendorff subieron juntos a un tren especial hacia el este. Y mientras ese tren avanzaba, en el cuartel general del octavo ejército, ocurría algo que la historia oficial nunca quiso enfatizar. El Estado Mayor de Prittwitz seguía trabajando. Los mismos oficiales que habían analizado los mapas con él. Y entre ellos había un hombre que en este momento era la persona más importante de toda esta historia, aunque nunca fuera la más famosa. Se llamaba Max Hoffmann, teniente coronel, jefe de operaciones del octavo ejército. Hoffmann llevaba años estudiando el ejército ruso. Hablaba ruso con fluidez. Conocía el terreno de Prusia Oriental mejor que cualquier otro oficial del Estado Mayor. Y tenía un temperamento particular, el de alguien que prefería tener razón a ser popular, que prefería el resultado correcto a la aprobación de sus superiores. Hoffmann llevaba años estudiando el ejército ruso. Hablaba ruso con fluidez. Conocía el terreno de Prusia Oriental mejor que cualquier otro oficial del Estado Mayor. Y tenía un temperamento particular, el de alguien que prefería tener razón a ser popular. Hoffmann había llegado a la misma conclusión que Prittwitz en esas últimas horas. La ventana existía. Rennenkampf estaba parado. Samsonov podía ser destruido si se actuaba rápido. Cuando Hindenburg y Ludendorff descendieron del tren en la estación de Marienburg, Hoffmann los recibió. Los llevó al cuartel general. Extendió los mapas. Mostró las interceptaciones rusas. Explicó el plan que su equipo había elaborado. Hindenburg y Ludendorff escucharon. Estudiaron los mapas. Y aprobaron el plan. No llegaron con una estrategia propia. No propusieron nada diferente. Llegaron a un cuartel general donde el trabajo ya estaba hecho, lo estudiaron y dijeron adelante. Prittwitz entregó el mando y viajó de regreso al oeste. Solo hay un general que se va, y 2 generales que llegan. Y un plan que ya estaba sobre la mesa cuando los nuevos héroes se sentaron a trabajar. Sé que en este punto puedes estar pensando algo. Estás pensando que tal vez Hindenburg y Ludendorff habrían llegado al mismo plan por su cuenta. Que tal vez el mérito es de ellos aunque el plan estuviera diseñado antes de que llegaran. Aguanta ese pensamiento, porque lo que viene a continuación va a obligarte a reconsiderarlo todo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Lo que acabas de escuchar es solo la mitad de la historia. La otra mitad es peor. Dale al botón de suscripción y no te muevas. El 23 de agosto de 1914, el octavo ejército alemán comenzó a moverse. Fue una operación logística que en cualquier otra circunstancia habría sido considerada imposible. 5 cuerpos de ejército, decenas de miles de hombres con artillería, caballos, munición, comida, equipo médico. Todo moviéndose en tren a través de la red ferroviaria prusiana, que resultó ser la gran ventaja que nadie había calculado explícitamente.
Los alemanes habían construido esa red durante décadas precisamente para poder hacer exactamente esto: mover tropas rápido hacia cualquier punto de la frontera. Ahora la red hacía lo que fue diseñada para hacer. Los trenes corrían día y noche. Mientras tanto, el ejército de Samsonov avanzaba hacia el norte sin saber lo que se estaba organizando a su alrededor. El general Alexander Samsonov era un hombre en una situación imposible que no sabía que era imposible. Su ejército tenía problemas graves de suministro. Los caminos eran malos, el terreno difícil, los bosques y los pantanos de Prusia Oriental ralentizaban el avance. Sus soldados llevaban días caminando con el estómago medio vacío. Y sus comunicaciones eran un desastre no porque los equipos fallaran, sino porque los rusos transmitían sus mensajes de radio sin cifrar. Cada posición que Samsonov reportaba a su cuartel general, los alemanes la conocían también. Cada movimiento que planeaba llegaba a los oídos de Hoffmann antes de llegar a los propios oficiales rusos. Era una guerra en la que uno de los bandos jugaba con las cartas boca arriba sin saberlo. El 26 de agosto comenzó el envolvimiento. El general François, al mando del ala izquierda alemana, atacó el flanco derecho de Samsonov desde el sur. Su objetivo no era empujar al ejército ruso hacia atrás. Era pasar por su lado, llegar a su retaguardia, cortarle los caminos de retirada. En el centro, los cuerpos alemanes presionaron de frente para fijar a las divisiones rusas y que no pudieran maniobrar. En el norte, el ala alemana avanzó para cerrar el otro lado del cerco. Samsonov empezó a perder el control de la situación el primer día. Sus divisiones centrales estaban siendo empujadas hacia atrás por el frente. Sus flancos empezaban a doblarse. Sus mensajes de radio pedían refuerzos que no llegaban. Y Rennenkampf, el ejército que supuestamente debía avanzar desde el norte para aliviarlo, seguía parado, consolidando posiciones, esperando. Durante 3 días, el cerco se fue cerrando lentamente, como una mano que aprieta. Las unidades rusas que intentaban escapar hacia el sur encontraban soldados alemanes cortándoles el paso. Las que intentaban hacia el este chocaban con otra línea. Las que se quedaban quietas esperando órdenes quedaban rodeadas antes de que las órdenes llegaran. El sistema de comunicaciones ruso colapsó completamente. Los generales de cuerpo perdieron contacto con Samsonov. Samsonov perdió contacto con su cuartel general en San Petersburgo. En el interior del bolsillo, decenas de miles de soldados rusos se movían en el pánico de hombres que saben que están atrapados, pero no saben en qué dirección está la salida. El 29 de agosto de 1914, el ejército de Narev dejó de existir como fuerza combatiente. 92.000 soldados rusos fueron hechos prisioneros. Las cifras de muertos nunca fueron completamente establecidas porque muchos perecieron en los pantanos y los bosques intentando escapar por caminos que ya no existían. Cientos de cañones fueron capturados. El segundo ejército ruso, el que debía cerrar la trampa sobre los alemanes, había sido destruido en su totalidad en menos de una semana. Y el general Samsonov era un hombre que entendía lo que había pasado. A diferencia de otros generales que sobreviven a sus derrotas y escriben memorias explicando por qué no fue su culpa, Samsonov no se engañó. La noche del 29 de agosto, cabalgó hacia el bosque con un pequeño grupo de oficiales. En algún punto de ese bosque oscuro, lejos de sus hombres, lejos de las hogueras, se alejó del grupo unos metros. Los oficiales que estaban con él escucharon un disparo. Su cuerpo fue encontrado 2 días después por soldados alemanes que lo reconocieron por las insignias del uniforme. Tenía 55 años. En Berlín, la noticia de la victoria llegó como una explosión. Los periódicos salieron a la calle con titulares que ocupaban toda la primera plana. El nombre de la batalla fue elegido con cuidado: Tannenberg. En ese mismo lugar, en 1410, los caballeros teutónicos habían sido aplastados por polacos y lituanos. La nueva batalla de Tannenberg borraba esa vieja derrota. Era una victoria que borraba 500 años de humillación. El Kaiser envió telegramas de felicitación. Las condecoraciones llovieron. Y los héroes,
Los hombres que el imperio eligió para representar esa victoria eran dos: Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff. Sus fotografías aparecieron en cada periódico alemán. Hindenburg, con su rostro ancho y su bigote blanco, se convirtió en el abuelo de la nación, el escudo del Este, el general que había salvado Prusia Oriental cuando todo parecía perdido. Ludendorff era el cerebro junto al brazo, el genio que había diseñado la maniobra. Y Max Hoffmann, el hombre que había tenido el plan sobre la mesa antes de que llegaran, que había pasado noches sin dormir estudiando las interceptaciones rusas, que había presentado la operación completa a los nuevos generales cuando descendieron del tren. Max Hoffmann recibió mucho menos reconocimiento. Años después, cuando Hoffmann acompañaba a visitantes al campo de batalla de Tannenberg para mostrarles los lugares históricos, señalaba 2 edificios y decía algo que los visitantes recordaban siempre. Ahí durmió Hindenburg la noche antes de la batalla. Ahí durmió después de la batalla. Y aquí, en el medio, estaba yo, que no dormí en absoluto. La gente se reía. Hoffmann sonreía. Pero no era un chiste. Era la historia de lo que había pasado, contada en 3 frases. Capítulo 4. Lo que Prittwitz no supo nunca. Maximilian von Prittwitz y Gaffron llegó a su casa en algún punto de finales de agosto de 1914. Mientras el imperio celebraba Tannenberg, mientras los periódicos imprimían el nombre de Hindenburg en letras enormes, Prittwitz estaba en casa, sin mando, sin rehabilitación, sin que nadie llamara para decirle que su valoración había sido correcta, sin que nadie explicara que el plan que había ganado la batalla más grande de la guerra había sido diseñado por los oficiales que él mismo había formado, en el cuartel general que él mismo había construido. El sistema lo había procesado y lo había descartado. Y seguía adelante sin mirarse atrás. Prittwitz murió el 19 de marzo de 1917. Sin rehabilitación. Sin reconocimiento. Sin que el Kaiser o el Estado Mayor hicieran ningún gesto hacia él. Murió, en todos los sentidos prácticos, como si nunca hubiera importado. Y mientras Prittwitz moría en el anonimato, el hombre que lo había reemplazado ascendía a alturas que ningún otro oficial alemán había alcanzado en toda la guerra. Paul von Hindenburg se convirtió en 1916 en jefe del Estado Mayor Supremo del Ejército Alemán, la posición más alta de toda la cadena de mando. Junto a Ludendorff gobernó de facto el esfuerzo de guerra alemán con una autoridad que eclipsaba incluso al Kaiser. Decidían sobre producción de armas, movilización, política exterior. La gloria de Tannenberg los había catapultado a la cumbre del poder en Alemania. Y desde esa cumbre tomaron una serie de decisiones que aceleraron la derrota. Fueron ellos quienes insistieron en la guerra submarina sin restricciones en 1917, que terminó por provocar la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Fueron ellos quienes diseñaron las grandes ofensivas de primavera de 1918, la apuesta desesperada de romper el frente occidental antes de que las tropas americanas llegaran en número suficiente. Las ofensivas avanzaron, y luego se detuvieron porque el ejército alemán había gastado sus últimas reservas en ese esfuerzo final. En noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. Y entonces Hindenburg y Ludendorff hicieron algo que iba a tener consecuencias durante las siguientes 2 décadas. Algo para lo que la victoria de Tannenberg les había dado el capital político necesario. Inventaron una mentira y la difundieron con toda la autoridad de los héroes de guerra más grandes que el imperio había conocido. El ejército alemán, dijeron, no había sido derrotado en el campo de batalla. No había sido vencido por los aliados. Había sido traicionado desde adentro, por los políticos que firmaron el armisticio, por los socialistas que agitaban en las fábricas, por los que vendieron a Alemania cuando el ejército todavía podía luchar. Era mentira, una construcción deliberada, pero ofrecía a millones de alemanes algo que necesitaban desesperadamente, una explicación que no les obligara a aceptar que habían perdido.
una narrativa en la que no eran derrotados sino traicionados. La leyenda de la puñalada por la espalda encontró terreno fértil en la Alemania de los años 20, en la inflación, en el resentimiento de los veteranos, en la humillación del Tratado de Versalles, y en 1919, en las cervecerías de Múnich, un grupo de agitadores construía un movimiento político usando exactamente esa narrativa. La traición, los enemigos internos, la grandeza robada. Su líder se llamaba Adolf Hitler. Hindenburg sobrevivió a la República de Weimar. Fue elegido presidente de Alemania en 1925. El anciano héroe de guerra como garante de la estabilidad. Millones de alemanes votaron por él precisamente porque su cara les recordaba la vieja Alemania. La Alemania de Tannenberg. La Alemania anterior a la derrota. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania y héroe de la batalla de Tannenberg, firmó el decreto que nombraba a Adolf Hitler canciller del Reich. Hindenburg no quería hacerlo. Lo llamaba el cabo austriaco. Lo había rechazado durante meses mientras los conservadores le aseguraban que Hitler podía ser controlado. Pero Hindenburg tenía ya 85 años, con una mente que ya no funcionaba con la claridad de otros tiempos, y cedió. Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934. No vivió para ver los campos. No vivió para ver los 50 millones de muertos. No vivió para ver lo que vino después de aquella firma. Aquí hay que ser honesto con lo que esta historia dice y lo que no dice. La cadena que conecta la destitución de Prittwitz en agosto de 1914 con la firma de Hitler en enero de 1933 no es una cadena de causa y efecto directa. Entre esas dos fechas hay 19 años de decisiones tomadas por cientos de personas, procesos económicos y humillaciones diplomáticas que van mucho más allá de lo que pasó en Prusia Oriental. Sería deshonesto decir que si Prittwitz no hubiera sido destituido, Hitler nunca habría llegado al poder. Pero esto sí se puede decir. El sistema que destituyó a Prittwitz por tener razón en el momento equivocado, el mismo sistema que premió a Hindenburg por llegar en el momento correcto, puso en marcha una cadena de consecuencias que nadie controlaba completamente. Y al final de esa cadena estaba un anciano de 85 años que firmó un papel sin entender del todo lo que estaba firmando. El sistema que castiga la honestidad y premia la imagen. El sistema que prefiere el héroe cómodo al hombre que dice la verdad incómoda. Ese sistema tuvo consecuencias. Las tuvo en Tannenberg, las tuvo en la Primera Guerra Mundial, las tuvo en la República de Weimar y las tuvo en lo que vino después. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre esta historia que el 90% de los libros de texto. Pero todavía falta la parte más importante, la parte que los archivos revelan. La prueba documental de que el plan de Tannenberg no nació con los héroes que la historia recuerda. Y para eso necesito que estés suscrito a este canal. Si ya lo estás, activa la campanita para que no se te escape ningún video. Si no lo estás, este es el momento. Porque lo que viene ahora es la prueba. Capítulo 5. Lo que los archivos dicen. Durante décadas, la versión oficial de Tannenberg fue la versión de Hindenburg. Llegó, vio, venció. Prittwitz era una nota al pie. Un general que había entrado en pánico y que había tenido que ser reemplazado. Esa narrativa fue tan poderosa que sobrevivió incluso a los intentos de los propios participantes de matizarla. Hoffmann fue el primero en hablar, y lo hizo con cuidado. En 1923 publicó sus memorias, tituladas La Guerra de las Ocasiones Perdidas. Describió los eventos de agosto de 1914 con suficiente detalle como para que cualquier lector atento entendiera que algo en la historia oficial no cuadraba. Describió cómo el cuartel general del Octavo Ejército había seguido funcionando después de la destitución de Prittwitz. Describió cómo había presentado el plan a los nuevos generales. No dijo directamente que Hindenburg y Ludendorff habían llegado a recoger los frutos de un árbol que otros habían plantado. Era demasiado inteligente para eso.
Habría sido una acusación contra los héroes más venerados de Alemania. Pero lo dijo casi. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania destruida y con Hindenburg desprestigiado por su papel en el ascenso de Hitler, los historiadores pudieron examinar Tannenberg con más libertad. Los archivos militares prusianos, parcialmente destruidos en los bombardeos pero no completamente, contenían los registros de esos días de agosto de 1914. Los telegramas, los diarios de operaciones, las órdenes escritas, los registros de movimiento de tropas. Y lo que esos documentos mostraban era diferente de la versión oficial. La orden de mover el primer cuerpo del general François hacia el sur, el movimiento inicial sin el cual el envolvimiento de Samsonov era imposible, había sido emitida antes de que Hindenburg y Ludendorff llegaran al mando. Había sido iniciada bajo la autoridad del Estado Mayor de Prittwitz, en las horas confusas que siguieron a su destitución, cuando los oficiales de Hoffmann seguían trabajando con la inercia de un cuartel general que funcionaba aunque su jefe hubiera sido relevado. El historiador Dennis Showalter, en su análisis exhaustivo publicado en 1991, fue uno de los más claros al articular lo que los documentos revelaban. El plan de Tannenberg no fue concebido por Hindenburg ni por Ludendorff. Fue elaborado en el Estado Mayor del Octavo Ejército por oficiales que Prittwitz había organizado y que seguían trabajando con los datos que Prittwitz había acumulado. La contribución de los nuevos generales fue real. Llegaron, evaluaron lo que les presentaron, tomaron la responsabilidad de autorizar la maniobra y la ejecutaron con eficacia. Pero no es lo mismo que concebir la operación. Y la pregunta que Showalter y otros historiadores se hicieron era inevitable. Si el plan ya estaba diseñado cuando Hindenburg y Ludendorff llegaron, si los movimientos iniciales ya estaban en marcha, si el cuartel general funcionaba y la ventana que Hoffmann había identificado seguía abierta, entonces, ¿qué habría pasado exactamente si Prittwitz hubiera conservado el mando? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Prittwitz nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. Pero sabemos esto. Sabemos que en las horas después de su destitución, Prittwitz llamó de nuevo al cuartel general intentando comunicar que la situación había cambiado, que la retirada al Vístula ya no era necesaria, que había una oportunidad, que el mismo plan que el Estado Mayor estaba diseñando en ese momento era lo que él también veía en los mapas. Nadie lo escuchó. Fue castigado por pedir la retirada con información incompleta, y nadie reconoció que con información completa había llegado exactamente a la misma conclusión correcta que los nuevos héroes. La última ironía de esta historia es física. Es de piedra y tierra. En 1927, el gobierno alemán construyó un monumento colosal en el campo de batalla. 8 torres macizas de granito, conectadas por muros ciclópeos, en el lugar exacto donde el ejército de Narev fue destruido. El monumento de Tannenberg. Hindenburg estuvo en la inauguración. Pronunció discursos. Fue fotografiado con el monumento detrás como fondo. Y cuando murió en 1934, fue enterrado allí, en el campo de batalla de su victoria más grande. El héroe de Tannenberg descansaba para siempre en Tannenberg. En enero de 1945, con el ejército rojo avanzando desde el este, soldados alemanes recibieron la orden de demoler el monumento para que no cayera en manos soviéticas. Las torres fueron voladas con explosivos. Los restos de Hindenburg fueron sacados del mausoleo y trasladados al oeste antes de que los rusos llegaran. Terminaron en una iglesia en Marburgo, Alemania Occidental, donde todavía están hoy. El terreno donde estuvo el monumento es ahora parte de Polonia. Se llama Stenbark. El campo de batalla donde los alemanes aplastaron al ejército ruso tiene hoy un nombre polaco y nadie construye monumentos alemanes allí. Maximilian von Prittwitz y Gaffron no tienen ningún monumento en ningún lugar. No tiene un mausoleo ni una tumba famosa. No tiene una calle con su nombre ni una placa conmemorativa en ninguna ciudad alemana. Tiene archivos. Tiene los registros del Octavo Ejército que se conservan en los depósitos históricos.
Tiene las memorias de Hoffman con el chiste de las camas. Tiene los estudios de historiadores que leyeron los documentos con paciencia y encontraron que la versión oficial había omitido algunas cosas esenciales. Y tiene este video. Hay una pregunta que esta historia deja suspendida en el aire. ¿Cuántas veces la decisión correcta fue tomada por alguien que nunca recibió el crédito? ¿Cuántas veces el hombre que identificó el problema fue retirado antes de poder resolverlo? Y el que llegó después se llevó la gloria de solucionar algo que el primero ya había entendido. La historia oficial la escriben los que ganan. Y los que ganan no siempre son los que tienen razón. A veces son simplemente los que llegan en el momento correcto. Pritvitz tuvo razón demasiado pronto. Cuando la verdad era incómoda y el imperio necesitaba héroes, no hombres que pedían retroceder. Y lo pagó con su carrera, con su reputación, con cualquier posibilidad de que la historia lo recordara. Eso es lo que le hace el poder a los que dicen la verdad demasiado pronto. Los borra. Los convierte en notas al pie. Los deja sin monumentos en campos de batalla que otros ganaron con sus planes. Si esta historia te pareció importante, si sientes que este tipo de verdades deben contarse y no enterrarse, tienes en tu mano la única forma concreta de ayudar a que eso pase. Suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que creas que lo va a valorar. Porque cada vez que compartes una historia así, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que hizo el sistema que borró a Pritvitz. Estás asegurándote de que la verdad llegue a más personas en lugar de quedarse sepultada en los archivos. La próxima semana traemos otra historia de esas que duelen un poco cuando las escuchas, porque son completamente reales.